Molt bona matí a tothom, com esteu? Saltant-vos clase? Sí? Perfecte. Això vol dir que ya comencem bé. Bueno, voy a hablar en castellano porque así Caroline también me entiende perfectamente, que ella también hablará en castellano, así que no usaremos traducción. Yo intentaré hablar todo lo despacio que pueda para hacerme entender. Bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a intentar pasar una mañana con Caroline Emke reflexionando sobre cosas a veces lejanas y a veces muy, muy cercanas de lo que nos pasa alrededor. Sabemos que habéis estado trabajando también su trabajo, que habéis preparado un poco el debate de hoy, que habéis estudiado muchísimas horas, que habéis leído muchísimos libros para venir, ¿no? Entonces, no pasa nada. Bueno, esta mañana vamos a hacer un diálogo con Caroline Emke, que nos visita desde Alemania, que se ha titulado Mai un dret s'ha guanyat per sempre, nunca un derecho se ha ganado para siempre. Yo soy Miquel, que bueno, vengo de una trayectoria pues, relacionada con las cuestiones de transexualidad. Yo mismo soy un chico trans y compartimos con Caroline el interés por vivir en sociedades más justas, más libres, ¿no? Entonces, de eso un poco va a ir la conversación de esta mañana. Caroline, como sabéis, es una periodista con una larga trayectoria en su contexto, una filósofa y también una escritora. De todos los trabajos que ha publicado, 2 se han publicado en castellano, por si después de la mañana de hoy aún queréis ahondar más, ya lo sabréis, Modos del deseo y Contra el odio. Y básicamente es alguien que le ha interesado mucho pensar sobre la discriminación, la violencia, el odio, que son cosas que, bueno, a poco que nos pongamos a pensar, nos tocan un poco de cerca, ¿no? Entonces, yo esta mañana, antes de empezar el diálogo, os quería hacer una pregunta y a ver si con esta pregunta hacemos todo el mundo un ejercicio de intentar que el debate que vamos a tener esta mañana conecte sobre todo con lo que cada uno vive en su contexto. Os quería hacer una pregunta en la que solo quiero que levantéis la mano, ¿vale? La pregunta es la siguiente. ¿Podríais levantar la mano aquellas personas que consideráis que en vuestra clase se respeta a todo el mundo, no se discrimina a nadie y la gente está a gusto? ¿Podríais levantar la mano? Bien, pues esta imagen ya me sirve. En general, alguna gente tiene alguna percepción minoritaria, pero en general, no sé cómo será vuestra vida, pero yo diría que en la mayoría de nuestros institutos y nuestras clases hay muchas dinámicas de exclusión y discriminación, muchas, que la mayoría de la gente las vemos y muchas veces tampoco decimos nada porque se te puede girar en contra, porque bueno, yo tampoco le conozco tanto, tampoco es mi amiga, bueno, no sé qué. Pero en general en nuestras clases, ser la puta de la clase, el maricón de la clase, la gorda de la clase, o sea, todos esos estigmas, el negro de la clase, esos estigmas existen entre nosotros. Entonces, aparte de tener una conversación sobre nuestra sociedad, el odio, no sé qué, a mí me gustaría que la conversación también tuviera que ver con que, bueno, cuando salgamos de aquí, ¿qué modifica eso en cómo nos relacionaremos con la gente con la que compartimos el día? Que es la gente de nuestra clase que no hemos elegido, que a veces no nos cae bien, pero que es nuestra sociedad y que tenemos que convivir con ellos todo el año, aunque sean imbéciles, aunque te caigan mal, aunque... Bueno, esa es la sociedad que nos toca. Así que un poco la reflexión, más allá de lo general, también tiene que ver con, bueno, pero vosotros y vosotras, cuando tenéis que convivir con gente que no es como vosotros y como vosotras, ¿cómo lo hacéis, no? ¿Qué pasa? Y entonces así podemos empezar esta conversación, que no es lejana, sino que tiene que ver con lo que pasa cada día en tu clase, en el patio, con tus colegas. Y lo primero que me gustaría preguntarle a Caroline, para que así también podamos conocer mejor desde dónde vienes, es ¿qué te llevó a ti a interesarte por la cuestión de la discriminación? O sea, ¿en qué momento empiezas a decir, vale, pero es que aquí hay algo que pensar? ¿Por qué? Creo que hay una razón muy personal, muy privada, digamos, y hay una razón, bueno, un poco más política, un poco más que tiene que ver con mi país. Soy alemana y mi país tiene una historia del fascismo, del nazismo tremendo, y bueno, a mí siempre me preocupaba de comprender ese nazismo, de comprender el fascismo, de comprender cómo alguien puede
no sé, discriminar a judíos, discriminar a gente gay, a discriminar y matar, digamos. No era solamente una discriminación, sino era un crimen incomprensible. Y creo que por eso comenzó también porque, no sé, quería comprender esa historia, y como alemana me siento todavía responsable, me siento todavía culpable de esos crímenes. Y la otra respuesta, la otra razón es mucho más personal. Yo en mi colegio había un chico que cometió suicidio y siempre me dolía, siempre quería comprender qué le pasó, y yo sabía qué le pasó, que era una situación de mobbing, una situación de bullying, una situación de discriminación en el colegio. Y creo que también en mi DNA no tengo la capacidad de soportar injusticia. Lo cual está bien. El ADN de no soportar la injusticia es un buen ADN para empezar, ¿no? No, porque me preguntaste cuándo Sí. comencé a interesarme. Ajá. Es que no es así, no es que es un interés. Es quién soy, es otra cosa. No es que tengo que leer sobre injusticia, pero es que es un reflejo moral. Yo tengo que reaccionar a una situación que me parece injusta. Una de las cosas a mí me parecen más interesantes de tu trabajo es que tú te haces muchas preguntas sobre cómo funciona el odio, qué mecanismos activan el odio. Es decir, tú dices, el odio no es una cosa individual, no es casualidad que en muchos institutos a principio de curso siempre sea la misma gente la que le cuesta más tener amigos, la que nadie quiere hacer trabajos con ellos, la que nadie le invita a los cumpleaños. No es casualidad que siempre sean el mismo tipo de gente. No es una cosa del azar, sino que hay un mecanismo que hace que el malestar o el odio se dirija contra una gente en concreto. Y entonces yo te preguntaría, ¿cómo funciona ese mecanismo? Sí, es que es verdad, y creo que es muy importante que no se trata del... El odio no es natural. No es que es una capacidad normal o, no sé, humana, sino se prepara el odio. Hay gente que produce el odio. Y es que no hay gente que de repente ataque a alguna persona trans o gay o un judío, sino es que tenemos un discurso en el público que es como una preparación a excluir, una preparación a odiar, una preparación a discriminar a otra gente. Y creo que cuando estamos hablando del odio como si fuera algo natural, ya hemos normalizado al odio, y nunca debemos hacerlo. A mí me parece muy interesante que digas eso, porque a veces la gente que hace bullying, ¿no? O la gente que se mete con otra gente, que abusa de otra gente, podría correr el riesgo de pensar que está siendo muy valiente de meterse con otros, cuando en el fondo, como tú dices, ese odio que siente, el machismo, ¿no? O meterte con... Al final es el resultado de ser poco crítico con eso. Es decir, que de poca libertad por parte de uno mismo. Se ha producido todo un escenario para que tú, cuando te tengas que meter con alguien, te metas con estas personas. Pero al final estás siendo muy esclavo de todo eso. Sí, creo que es verdad. Creo que el que odia no se siente mejor. Se siente peor después, porque en algún lugar de su mente sabe que no se hace, no se debe hacer. Y creo que también tenemos que pensar también que no es solamente gente que odia, los sujetos del odio y los que son odiados. Sí, pero hay gente... que toman la decisión de ser público.
Y eso es importante también, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir de no participar y a decir no. Y bueno, y eso es que tenemos que, bueno, reflexionar un poco más. Sobre la cuestión de qué hacemos cuando vemos situaciones de discriminación, si intervenimos o si no, que creo que en sí mismo es una cuestión. Pero quería volver sobre lo que decías de, bueno, la gente cuando odia no se siente mejor, ¿no? Yo soy alguien que vivió un acoso en el instituto por ser una persona trans hace muchos años, pero un acoso bastante intensivo. Y con los años esta gente me la ha ido encontrando. ¿Puedes explicar por qué era intensivo? Pues puedo explicar. Yo creo que en principio no entendían muy bien. O sea, no acababan de entender, pero bueno, es una chica masculina, es una lesbiana, es un chico trans, se hacían un lío importante y creo que eso les generaba mucha inseguridad a alguna gente, sobre todo a los chicos. Entonces, pues era una práctica habitual meterse conmigo, tirarme la mochila por la ventana, empujarme por las escaleras. Mi nombre estaba en las puertas de los baños con todos los insultos. O sea, fue un paseo por el infierno durante años. Y lo que aprendí de esa experiencia, pasados los años, es que detrás de estos chicos que hacían esto, claro, luego te haces mayor, sales del instituto, y esta gente devino en unos adultos muchas veces completamente frustrados e infelices. O sea, yo que me pensaba que estos eran los líderes del instituto y realmente que todo el mundo quería parecerse a ellos, y con el tiempo me di cuenta de que eran unos pringados, unos tíos muy inseguros, ¿no? Entonces también me hace pensar que al final, detrás de la gente que hace ese tipo de cosas, hay gente profundamente frustrada a la que, bueno, la invitan a canalizar su frustración maltratando a otros, pero que al final muchas veces hay gente que está en situaciones pues muy de mierda, ¿no? O sea, gente, en fin, que tú crees que tienen un gran prestigio en el instituto, pero ¿qué va? Sí, a veces es gente que también tiene muy pocos amigos, que la manera de tener amigos es generar miedo a su alrededor para que les respeten, ¿no? Y eso también me parece interesante, que al final detrás de mucha gente que hace esas cosas hay gente que está igual de perdida, que está igual de... Es decir, que tampoco es que sean gente que efectivamente muy sólida y valiente y que le va bien la vida, ¿no? Sí, es verdad, pero lo que me duele un poco, lo que me molesta un poco, es que estamos todo el tiempo pensando sobre las personas que odian. Y estamos pensando, ¿pero por qué lo hacen? ¿Y cómo se sienten? Y no sé qué. Pero, bueno, en realidad, yo tengo la impresión que tenemos que hablar mucho más sobre la gente al otro lado, que es objeto de odio, cómo se sienten ellos, qué hace el odio con las personas discriminadas. Y creo que es muy importante de hablar y tener el focus también a las víctimas del odio, que se sienten solos, se sienten aislados, se sienten desorientados, ¿cómo se dice? Desorientados. Desorientados. Gracias. Sí, porque pierdes contexto. Si alguien te llama con una palabra que te duele, estamos perdiendo algo, estamos dependientes de las palabras, estamos dependientes de la lengua. Entonces, si alguien, no sé, no solamente cuando me gritan, pero sino si me llaman algo que es, no sé, una palabra que me duele, pierdo contexto, pierdo mi mundo, pierdo estabilidad. Y sí, y creo que es realmente muy difícil de responder al odio. Es que cuando gente me trata mal por ser queer, muchas veces no sé qué hacer, muchas veces no sé qué decir. Soy escritora, entonces normalmente, no sé, no me hacen falta palabras, pero muchas veces realmente me da una sensación de incredibilidad. No puedo comprender cómo pueden odiar a alguien que, no sé, solamente
tiene un deseo distinto. Y realmente para mí es muy importante cuando estamos hablando del odio, que estamos hablando de lo que hace con las personas discriminadas. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el maltrato, el bullying, el odio deja marcas fuertes en las personas que somos. O sea, yo no soy el mismo adulto que habría sido si no me hubiera pasado eso, tú tampoco. Pero yo lo decía en clave de que para mí poder ver a estos personajes desde otro lugar también fue muy importante para mi recuperación. Es decir, que, bueno, pues igual después de toda la película, me parecía, al final, creo que fui mucho más valiente que muchos de los que se metían conmigo. Fui mucho más valiente. Y eso, cuando yo me lo digo hoy, pienso, lo pasé muy mal, pero levanté la cabeza. Y otros, pues no solo no la levantaron, sino que abusaron de alguien que ya era como... Entonces, al final del día, esto lo cuento, y para ser sincero, el otro día fue a un concierto, por casualidad, y me encontré a muchos de los chicos que me acosaban en el instituto. Estaban ellos en otro sitio. Y en esa situación pensé, yo prefiero ser yo que ser ellos en este concierto. Porque cuando ellos me ven, saben que hay alguien al que ellos intentaron dañar que sobrevivió. Cuando yo les veo a ellos, pienso, bueno, sé que vosotros sentís la vergüenza de lo que hicisteis, y yo no. O sea que al final creo que poder ver al otro desde ahí... Pero en cualquier caso, lo que dices de la soledad me parece importante, y me parece también importante como plantearlo como una pregunta, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda de que mucha de la gente que ha venido esta mañana sois conscientes de que en vuestras clases hay gente que se siente sola, hay gente que no tiene amigos, o hay gente que ya se han pasado tanto, y ya lo sabéis perfectamente. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué espectadoras y espectadores somos de tener plena conciencia de que hay una persona o dos o tres en mi clase que les están haciendo todo esto, que todo el mundo lo está viendo, que se sienten solos, pero que igual, bueno, tampoco hace falta que vaya yo a defenderle, ¿no? ¿Cómo funciona el mecanismo del espectador, del público que no dice nada, ¿no? ¿Por qué es tan funcional? Sí, creo que lo interesante para mí es cómo funciona el mecanismo que alguna diferencia, sea cual sea, se transforma en algo, no sé, malo. Y en realidad no lo comprendo, no sé. Siempre digo, soy aficionado de fútbol y mi equipo es Dortmund. Y a mí Nadie es perfecto, Carolina. Bueno, sí, ayer estuve con Barça. Y bueno, a mí me puedes poner en una isla con aficionados de Bayern Múnich y no voy a cambiar. Entonces, no comprendo por qué la idea de diferencia religiosa, diferencia sexual, diferencia, no sé, cultural, por qué lo construyen como un riesgo, como un peligro. Y eso es el discurso que tenemos en España como en Alemania. En España lo tenemos de Vox, que está intentando de crear un narrativo del riesgo, del peligro, de la diversidad. Y realmente es una ficción, no existe ninguna sociedad, ninguna cultura, ninguna nación monocromático. No existe una homogeneidad cultural o religiosa. Y eso realmente me da miedo, pero creo que es muy importante de comprender que es una construcción del odio también, y que no tiene nada que ver con la historia española ni la historia europea, porque la historia española siempre es una historia de multiperspectiva, era una historia de pluralidad. Y eso tenemos que comprender, que ese discurso que se presenta como si fuera patriótica o no sé, por la nación española, es que no tienen ni idea de la historia española. De hecho, ahora que dices eso, una idea muy importante de tu trabajo cuando hablas del odio es que dices, bueno, uno de los mecanismos más importantes que funcionan para activar el odio es construir una idea de que hay un nosotros y hay un ellos, ¿no? Nosotros, los puros, los que mantenemos las cosas como tienen que ser, y una amenaza externa. Y que, en el fondo,
esa construcción entre nosotros y ellos es una ficción, ¿no? Y uno de los elementos que tú utilizas, o al menos en alguno de tus trabajos, que yo comparto mucho, es, por ejemplo, la ficción de la orientación sexual, ¿no? La ficción de que hay una gente que es hetero y una gente que es gay y lesbiana. No quiere decir que no haya gente que deseemos diferente, claro que sí, pero la idea de que el mundo se divide entre una gente que es claramente hetero y otra gente que es claramente gay o lesbiana, y luego puede haber bisexuales, pero esa manera de compartimentar el mundo tampoco es exactamente real, ¿no? O sea, que incluso detrás de la gente hetero pues puede haber gente que en algún momento tuviera una fantasía con alguien de su mismo sexo. Detrás de gays y lesbianas puede haber gente que un día desea a alguien o sea, que no es todo tan fijo, pero es una ficción que todo el mundo hemos comprado, que es loca, ¿no? Porque ¿cómo la orientación sexual de la vida de alguien se va a definir con 14 o 15 años? Es imposible. Sí, yo diría siempre que mi deseo es una, espero, práctica, pero no una identidad. Pero evidentemente, como dijiste vos, el discurso nos marca como identidades. Sí, sí. Y es muy difícil también porque yo diría, por ejemplo, que mi deseo no es no es lo más importante de mí como individuo, de mí como persona, pero evidentemente en el mundo público eso es lo que soy. Sí, sí, y que tú, para mucha gente igual esta mañana, más allá de todo lo que digas, eras lesbiana y yo da igual lo que haya dicho, que yo soy trans y así fue. Fuimos a escuchar a una lesbiana y a un trans y da igual lo que dijimos, ¿no? O sea, que es una máquina que se apropia de nosotros también. No, y por ejemplo, también aquí en España siempre me llaman activista. Y yo, bueno, ¿por qué soy activista? Es que yo estoy escribiendo sobre estos temas y soy queer, pero eso ya es activismo, pero bueno. No, totalmente. Hay otra cosa que me parece muy interesante de tu trabajo, que al final del libro Contra el odio, que habéis estudiado, subrayado y que tenéis en la cabeza, como recordaréis en el último capítulo, Elogio de lo impuro, haces una defensa de una idea que es muy bonita y que es obvia, pero hay que explicarla 200.000 veces para que conecte, que es que toda esta película de que no se discrimine a las minorías, que a la gente LGTB no nos peguen por la calle, que a una mujer que lleva velo no le discriminen el acceso al trabajo. O sea, todo esto no es solo para vivir en mundos en los que no se discrimina, sino que vivir en mundos más diversos nos hace mejores a nosotros también. O sea, la libertad del otro tiene que ver con mi propia libertad. ¿Podrías explicar esa idea? Bueno, creo que por alguna razón, porque es más fun, no sé. ¿Divertido? Sí, es más divertido. Y también porque yo diría que yo ahora tengo 55 años y yo pienso que ya durante mi vida, no sé, cambié muchas veces y por algunos años, no sé, yo tenía temas que realmente eran muy importantes para mí y los años siguientes eran otros temas o otros amigos que tenía. Entonces creo que es la idea de vivir en una sociedad que solamente, no sé, construye identidades y diferencias y no piensa en similaridades, ya dentro de mi vida como individuo ya sería muy difícil. Entonces creo que es mucho más importante de realmente, no sé, vivir celebrando la diversidad, celebrando también el cambio, la transición, de que cada uno puede, no sé, liberarse de sus contextos, de sus penas, de sus traumas, de sus miedos. Y sí, pienso que es más divertido y más libre. Yo ahora te estaba escuchando y pensara que si tuviéramos que trasladar eso a nuestros institutos o nuestras clases, si realmente os preguntáramos, ¿no? Pero ¿vosotros preferiríais ir a clases donde la gente nació en el mismo barrio, tiene el mismo color de piel, todo el mundo tiene la misma orientación sexual, todo el mundo viene del mismo sitio? ¿O preferiríais ir a clase con gente lo más diversa posible? O sea, realmente, más allá de cómo nos comportemos, pero si lo pensamos en abstracto, ¿no preferiríamos estar rodeados de gente que no es igual a nosotros
A ver, y eso no quiere decir que no haya conflicto, que es algo de lo que tú también hablas. Es decir, en la diversidad, si tú te juntas con gente que fue educada distinta a ti, que tiene otro referente, pues habrá conflictos. Pero eso forma parte también de que el día que tú estás en una posición minoritaria, tener la posibilidad de existir, ¿no? O sea, que al final, si lo piensas fríamente, me imagino que quiero pensar que la gente que estáis aquí no preferiríais vivir rodeados de gente que son igual, como minions, todos iguales a ti, sino que, hombre, pues qué suerte que puedas vivir con gente que no eres tú, ¿no? Sí, no, sí, es verdad, pero creo que en la realidad, sea en el colegio, sea, no sé, en el mundo mío, es muy difícil. Es que, no sé, hay siempre una dinámica, es siempre una presión de tratar diferencias como si fueran importantes. Y como dije antes, no es solamente un invento al nivel individual, sino es una construcción política, es una construcción ideología, y tenemos que intentar resistir a esas ideologías. Y hay que decir, perdona, Sí. que es trabajo, es que luchar contra el odio es trabajo. Necesitamos realmente, no sé, reflexionar que una sociedad democrática nos necesita, depende de nosotras, depende de cada uno. Es que cada uno tiene que cada día, luchar contra el odio. Ahora que dices eso de, bueno, el odio es una ideología política que no es casual, pues entonces también podemos aterrizarlo más en nuestro contexto. No se os escapa a nadie de los que estáis aquí que en nuestra sociedad vivimos un auge muy fuerte de la extrema derecha, importante, y supongo que tampoco se os escapa que algunos de estos partidos políticos tienen como uno de sus principales objetivos a la gente joven. Es decir, que uno de los principales lugares a los que quieren mandar su mensaje de odio, para que en estos entornos haya más odio, es hablarle a los adolescentes, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿por qué algunos partidos políticos de extrema derecha piensas que instrumentalizan las cuestiones de género, sexualidad, raza, como píldoras de odio para mandarlas a los adolescentes? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué intereses hay? ¿O por qué los adolescentes tendrían que mantenerse críticos de, pero por qué nos están diciendo ahora que este es el que hay que discriminar? O sea, ¿por qué está pasando eso? Bueno, yo creo que evidentemente que todos los partidos intentan movilizar a la generación joven, y así no es nada malo. Es que es una buena idea de movilizar a los jóvenes, pero creo que en la adolescencia todos esos temas del sexo, de la sexualidad, del género, es todavía, no sé, difícil, es todavía, no sé, no estamos claros cuando estamos en esa fase de nuestras vidas que queremos, y por eso creo que es un momento muy fácil para un movimiento de la derecha, un movimiento de los fascistas, de secuestrar este momento por un tema con cual pueden movilizar el odio. Y también creo que los partidos de la derecha extrema realmente no tienen mucho interés en solucionar los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de conflictos, sino solamente usan temas para movilizar, pero no para solucionar algo político. Bueno, vamos llegando al final de nuestro diálogo y ahora viene vuestro gran momento estelar, donde demostrar que habéis preparado muchas preguntas, que habéis pensado mucho sobre eso. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar a ella? Adelante. Okay. A mí me gustaría saber si han visto este video del Colegio Mayor de Madrid. ¿Sí o no? Hay gente que se esconde detrás de su mano. Sí. Okay. Me gusta, pero... Vamos allá. ¿Y qué piensan? ¿Alguien?
¿Nadie lo ha visto? ¿No piensa nada? Mira, aquí tenemos una mano. Espera, que te acercan un micrófono para que te escuchen. Estás hablando del de Madrid, el de las persianas, ¿no? Es ese, ¿no? Sí, sí. Ya está. Estás hablando del... No, la pregunta es, Carolina nos pregunta, vale, ¿habéis visto el vídeo? Obviamente. ¿Y qué pensáis sobre esto? Tú mismo, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Tómate tu tiempo, o sea, no... No, sin miedo, no. Si no quiere, no. Si te apetece. Si no, no. Pasas. Ok, aquí tenemos uno. ¿Aquí, delante? Sí. Hay otra mano levantada. Aquí. Esta chica. Aquí. Yo pienso que lo que dijeron, las palabras y todo está bastante mal, pero todo hay que verlo en perspectiva. También han salido muchas chicas hablando de que estaba acordado o cosas así, entonces creo que está mal y lo que dijeron es totalmente inaceptable, pero hay que ver siempre desde cada punto. Y eso. ¿Alguien más quiere compartir algo respecto a lo que le generó ver este vídeo? Allí al fondo arriba, sí, ya te veo, con la camiseta, el chándal de Puma. ¿A quién? Perdón. Aquí al final, sí. Todo el mundo puede hablar, ¿eh? No pasa nada. Si va arriba, luego vendrá abajo. No os preocupéis. Hola. Hola. Vale, ya está. Dime. ¿Qué opino, no? Pues que lo que dicen es feo. En plan, si lo opinaran de verdad estaría muy mal, pero en teoría han dicho que es una broma que se hacen entre ellos, así que me parece bien, supongo. Sí. Mira, y ahora le pasamos el micrófono a vuestra compañera que está aquí delante, que no puede levantar más la mano porque se romperá el brazo. Vale, adelante. Que creo... Uy. Perdón. Que creo que escudarse con que es una broma es una estupidez, porque incita a que otras mujeres o otras personas vean normal estos comentarios y se normalice. Y excusarse en que decir que no tenemos que hablar de ello y criticarlo porque estaba acordado por las dos partes me parece también estúpido, porque pasa lo mismo, se acaba normalizando y se crea como la falsa creencia de que tienes que aguantar eso, porque son bromas. ¿Quieres comentar algo tú? Sí, me gustaría... Perdona, ¿podría preguntar? ¿Eso podría pasar también en un colegio en Barcelona o no? Y si no, ¿por qué no? O si sí, ¿por qué sí? Yo me pregunto porque había alguna explicación que no era solamente una broma, sino alguien dijo que es una tradición. Y entonces, por eso me pregunto, ¿hay tradiciones como esas también en colegios en Barcelona? No. ¿Quién dice Allí hay una sí? mano levantada. ¿Alguien dice sí? Allí justo. O algo similar, digamos, hay rituales, tradiciones como esta. Es que yo creo que usar lo de que es una tradición, lo puedes poner todo debajo de un paraguas de es una tradición y no está bien, porque ellos han dicho, sí, es que es una tradición que se hace cada año, pero porque sea una tradición tiene que decir que está bien. O sea, no está, bueno, no sé si en Barcelona pasa, pero que no creo que excusarse con es una tradición quiere decir que esté bien, porque no está bien claramente. Sí. O sea, están insultando a las chicas que son las que están delante de su colegio y las chicas están diciendo me parece bien que me estén insultando. Es que no tiene sentido. Entonces, abocarlo todo debajo del paraguas de es una tradición me parece una tontería, porque no tiene sentido, porque no está bien.
Bien, sí, sí. Que las tradiciones están obsoletas, sobre todo en una sociedad que está en constante cambio. Ya está, solo quería decir eso. Que estoy de acuerdo con lo que ha dicho la persona que ha hablado ahora mismo. Y que las tradiciones pues van cambiando. Porque ahora mismo tenemos cosas que decimos no es normal y antes era completamente normal. Okay. Gracias, muchas gracias. Podría preguntar si han visto, había un segundo vídeo, un vídeo creo que era del mismo Colegio Mayor de Madrid y que había chicos gritando, bueno, yo no puedo decirlo porque en mi país no se puede decirlo, pero bueno, estaban gritando Heil Hitler y Sieg Heil. ¿Y lo han visto también? Okay. Porque yo quería, bueno, era realmente tremendo de verlo para mí, pero me pensaba también si también es una tradición de hacer. Igual, ahora has sido muy rápido en algo que creo que está bien explicar. Dices, en mi país eso no se puede decir, y lo que te generó a ti como alemana ver el vídeo en el que estos chavales están gritando Heil Hitler. Es decir, que creo que también está bien que pensemos el impacto que tiene alguien en otro país. Es que en mi país tenemos una ley que prohíbe símbolos y gestos del fascismo. Y entonces no podemos tener ninguna, digamos, manifestación en la calle con gente con la arma arriba. Es prohibido. Sería como si aquí estuviera prohibido decir Viva Franco o hacer homenajes a Franco. Realmente tenemos leyes muy estrictas también, por ejemplo, algunas, digamos, mentiras históricas son prohibidas. Yo no puedo decir públicamente Auschwitz nunca existió. No se puede. Si lo hago es contra la ley. Y hay gente en la cárcel por hacer una propaganda del nazismo. Y por eso para mí ver un grupo de chicos en España, que bueno, tiene otra historia, pero también tiene una historia fascista, de usar este gesto hoy día en 2022, para mí es tremendo. Y a mí me sorprendí mucho que había mucha discusión sobre el machismo, y tienen razón de discutirlo, y sobre esa tradición, pero casi no había discusión sobre este gesto y esa citación del nazismo. Es que ahora que dices eso, cuando yo he dicho, bueno, igual es como si en España no se pudiera decir Viva Franco, y se ha oído un cierto ruido, porque toda la gente que está aquí ha escuchado en los pasillos de su instituto a alguien decir Viva Franco, seguro, ¿no? O sea, que nuestro país respecto al contexto alemán está a años luz en cuanto a... El otro día se aprobó una ley de memoria histórica y se preguntó a adolescentes por la calle, bueno, ¿qué pasó en la Guerra Civil, no? En la Guerra Civil Española, estamos hablando de, o sea, no hace ni siquiera 100 años, y se preguntaba a muchos adolescentes, ¿no? ¿Qué bandos había? ¿Por qué se peleaban? Y muchos adolescentes decían, no sé exactamente, bueno, no tengo claro. Es decir, que en nuestra sociedad hay una cierta relativización de muchas de estas cuestiones, y es interesante ver cómo alguien en otra puede decir, pero... No lo comprendo, pero Claro. Yo diría, no podemos hablar hoy del odio en nuestra época, en nuestras vidas, en nuestra sociedad, sin hablar de la historia, sin hablar del fascismo, sin hablar de la guerra civil. Entonces yo no pienso que se puede tabuizar, ¿se dice? Sí, hacer un tabú. Tienes de que eso. ayudarme un poco. Okay. No, es que no podemos tabuizar el trauma de la guerra civil o el trauma del nazismo. Si realmente queremos vivir en una sociedad democrática, tenemos que hablar sobre eso. Y cada uno de nosotras y nosotros tiene en su familia historias de esa época, y son complicadas, son dolorosas,
son realmente traumáticas, pero no podemos vivir sin adresar esos temas. Y para mí es importante, evidentemente, podemos hablar sobre la situación en un colegio, podemos hablar sobre, no sé, cómo se trata gente trans o refugiados, pero hacerlo sin conocer la historia de la discriminación de gente homosexual, por ejemplo, en los campos de concentración, no se puede discutir el racismo de hoy sin reflexionar sobre el colonialismo. No se puede, no va a funcionar. Entonces, sí, evidentemente en cada situación, cada día estamos reaccionando, no sé, como personas en un modo directo, no estamos discutiendo todo el tiempo el colonialismo, no sé, pero tiene que ver, hay ese contexto, hay esa historia y tenemos que discutirlo con pasión, con interés, con compasión. Ya hemos aterrizado en esta pista de aterrizaje en la que estáis vosotros y vosotras. Y yo ahora tendría muchas ganas de saber, bueno, ¿qué os ha generado esta conversación? ¿Qué cosas estáis pensando? ¿Qué cosas no estáis de acuerdo? ¿O qué temas os gustaría profundizar más? ¿Qué habéis estado pensando mientras hablábamos? Es vuestro momento de participar, lo habéis hecho antes muy bien y no dudo que lo volveréis a hacer, pero es el momento en el que podéis levantar las manos para introducir planteamientos más arriesgados o menos. Seguro que estáis pensando muchas cosas. Hola. Hola. Al principio ha dicho una cosa que el abusador piensa luego al final que lo está haciendo mal. Y eso creo que, bueno, es que no lo entendí muy bien, porque yo creo que es al contrario. Que él, al hacer eso a una persona, llega a su casa y dice, ¡guau! Es que hoy he hecho que este chaval se haya ido llorando a casa. No sé qué. Yo creo que es así más, que no piensa que esté haciendo algo mal. Sí, creo que puede ser que tienes razón, pero yo tengo la impresión que siempre como junk food, ¿cómo se dice en castellano? Junk food. ¿Qué? Ok, eso. Que le da una sensación una satisfacción rápida, pero que baja después. Y creo que lo interesante del odio también es que siempre hay una justificación del odio con el miedo, que gente, no sé, tuviera miedo y por eso solamente es racista o es no sé qué. Y en realidad creo que lo interesante del odio es que el odio, la persona que odia siempre está buscando al otro, se acerca. Yeah. Y entonces no tiene nada que ver con miedo. Pero es interesante, creo que también al principio probablemente se sienten, no sé, más grande o no sé qué, pero creo que es sí, el momento muy, muy corto. Pero esta idea que dices me parece una idea muy interesante, porque el argumento en el fondo la gente le da miedo a lo diferente y entonces le genera rechazo, pero es totalmente verdad, porque hombre, si a ti te diera miedo una mujer con velo, la gente que dice, no, es que esto, lo que pasa es que me da miedo lo diferente, al final acabas odiando, pues no te acercarías tanto y estarías insultándola todo el día, obsesionado con ella, ¿no? Eso no es la actitud de alguien. Algo que te da miedo, te vas, intentas no hablar de ello, no acercarte. Y en cambio, detrás del odio hay gente muy obsesionada. Bueno, pues en el instituto, ¿no? Con ser gay o lesbiana, para mucha gente, eso es algo que le obsesiona. Todo el día les está diciendo cosas, todo el día, todo lo contrario al miedo, sino más bien qué hay detrás, ¿no? De esta necesidad de estar tan cerca y de estar... Igual a ti también te están pasando cosas, que no puedes dormir sin pensar en los gays y las lesbianas. O sea, pues vamos a hablar de qué te pasa a ti, ¿no? Porque no tiene nada que ver con que te dé miedo, sino que... Perdón, sí. Estoy hablando demasiado rápido. Seguimos con los... Allí adelante, sí. Sí. ¿No? Has dicho que siempre hay un grupo de personas o alguien
o sea, que no está en un grupo de amigos, que está alejado, básicamente. Y luego has dicho, bueno, sin tener en cuenta que es una persona que le hacen bullying o literalmente por una condición suya le alejan de la sociedad. Puede ser que, no sé, llegamos al bachillerato y hay mucha gente nueva. Entonces hay gente que llega de institutos nuevos y no tiene amigos. Pero luego has dicho también que en la sociedad que vivimos tenemos que aprender a adaptarnos. O sea, y si es una persona que no socializa por sí misma, no tiene que esperar de otras personas que vayan a socializar con él. O sea, si la sociedad valora que seas una persona, por ejemplo, activa en los deportes, o hay un grupo de personas que, no sé, que es un club de lectura y tú ni lees ni haces deportes, no te adaptas a esta gente, pues no esperes que esa gente se adapte a ti. Si quieres formar parte de la sociedad, tienes que aprender a adaptarte a ella. Vale. Pues mira, yo creo que no todo el mundo llega al bachillerato con la misma experiencia. Sí, no lo comparto. Dices, bueno, hay gente que de bachillerato es que no hace ningún esfuerzo, porque, a ver, también no conoces a nadie, pues espabilate un poco, ¿no? Relaciónate, habla con gente. De acuerdo. Perdón. O sea, ahora se va a poner interesante. Digo, que cuando tú llegas al bachillerato y no conoces a nadie, uno podría pensar, bueno, haz el esfuerzo de conocer a gente, vale. Pero luego hay otro punto de vista que sería, ¿cómo me gustaría a mí que fuera mi clase mientras voy a bachillerato? Es una gente con la que yo te lanzo una reflexión y luego si hay algo que nos interesa, pues seguimos hablando. Pero la pregunta es que tu clase de bachillerato, y tal y como tú te relacionas con la gente de tu clase, también dice algo de cómo tú te quieres relacionar con el mundo. Entonces, yo me puedo haber dado cuenta de que en mi clase de bachillerato ya estamos mediados de octubre y hay algunas personas que todavía nadie habla con ellas. Y yo podría pensar que se esfuercen, que es un poco la sociedad en la que vivimos. Esfuérzate. Pero también podría pensar, bueno, igual a esta persona le han pasado cosas antes de llegar aquí que generan que sea más tímida, que ha tenido experiencias de rechazo y entonces ha perdido un poco ya las ganas de volverlo a intentar, que ha sido estigmatizada por cosas que yo no sé. Y entonces yo también podría pensar, pues yo no quiero estar en una clase donde hay gente a la que nadie le habla. Y entonces, en un acto solidario por mi parte, puedo acercarme a esa persona que no se está esforzando, yo no sé por qué, y decir, oye, vente con nosotros después de clase a tomar algo. Yo puedo tener la iniciativa de tomar esa decisión y dice algo de cómo me quiero relacionar con los demás, porque si solo uno piensa, la gente que no tiene amigos es porque no se esfuerza, no está pensando que, bueno, pero igual es que tu experiencia es que cuando has llegado a un sitio nuevo la gente siempre se ha relacionado contigo amablemente, la gente se ha aprendido tu nombre rápido, la gente te ha invitado a jugar a fútbol después de clase aunque no te conociera. Hay gente que no ha tenido esa experiencia, que ha tenido que pelear mucho para que los demás se supieran su nombre. Entonces creo que si tú te quedas en la posición cómoda de, bueno, pues que se esfuercen, pues también nos dice algo de, bueno, pero es que yo no quiero vivir en un mundo en el que hay gente a la que nadie le habla. Y eso también depende de lo que yo haga. Y depende de que yo me siente y le diga, oye, vente con nosotros luego, ¿no? Oye, ¿necesitas apuntes para algo? Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Oye, ¿de qué instituto venías antes? Y entonces a mí me sorprende que hayamos pasado al, bueno, pues hay una gente que tiene éxito social, es más popular, y otra gente igual es un poco vaga. Oye, pues es que se espabile. Bueno, no sé, ¿no? Es decir, pues yo voy más tranquilo a clase si sé que en mi clase todo el mundo llega y se siente un poco bien y no me quedo tranquilo si voy a clase y sé que hay gente que está fastidiada, medio deprimida, que nadie le habla. O sea, antes de pensar que se esfuercen, también yo podría pensar, ¿estamos haciendo todo lo posible en esta clase para que todo el mundo esté un poco cómodo, que son 8 horas al día durante un rato de nuestra vida? ¿Estamos haciendo algo con eso? Entonces yo entiendo tu posición, pero también pienso, en algún punto la empatía o la solidaridad o el ponernos en el lugar de los demás también es pensar, pues esta persona igual es más tímida, vamos a echarle una mano, ¿no? Igual es una cosa que podríamos hacer desde nuestro lado, porque si no, si todo es una cultura del esfuerzo, no os preocupéis que el mundo que os espera después del instituto va a ser bastante hostil. Ahí sí que lo que opera es el esfuerzo y la competición. Entonces, yo podría preguntar, ¿vos realmente querías preguntar sobre, digamos, un chico que entra a un colegio nuevo o pensaste en personas refugiados o migrantes? No.
Sí, ok, está bien. Sí, ok, está bien. Gracias. Aquí delante vamos a intentar que hable gente también que no ha hablado. Aquí hay una mano levantada. Allí hay otra. Aquí hay... Vale, yo os voy siguiendo las manos. Vamos a empezar por aquí. Hola. Aquí primero. Adelante. Hola. Yo quería hablar, habéis hablado de diversidad y cómo se pone mucho el foco en las diferencias, a veces para alienar el otro. Es decir, somos muy rápido en poner etiquetas y utilizar estas categorías, la raza, género o el país de procedencia, lo que sea, sexualidad, para definir una persona y encasillarla ya. Y es cierto que no podemos reducir a la existencia de una persona a esa característica, pero también, por otra parte, es muy importante en su experiencia vital, por ejemplo, tener esos deseos, que siempre van a estar quizás sujetos a revisión, pero es una cosa importante. Entonces, en un sistema que quizás parte de unas bases, un sistema quizás heteronormativo, visibilizar que hay gente que no cabe en este estándar, en este binarismo que se ha establecido, quizás va a ser mejor para que ellos tengan una experiencia más justa, es decir, no parten de la misma base que el sistema, que históricamente no se les ha favorecido, o sea, se ha favorecido a un grupo que a otro. Entonces, aquellos que están como discriminados, como históricamente o sistemáticamente, quizás también es importante visibilizar esta diferencia. O sea, no reducirlos a eso, pero es importante igualmente, no sé. Es una muy buena reflexión. O sea, ¿cuál es el punto justo entre hacer de esto una gran cuestión? Está bien que Carolina No, que es yo que digamos realmente eso, es una pero... pregunta muy complicada, Sí. muy buena pregunta. Y yo diría que realmente es complicado y difícil, no hay una respuesta fácil. En algunos momentos queremos que nos vean como grupos o personas distintas y en otros momentos no lo queremos. Y en algunos momentos lo entendemos como respeto y en otros momentos como discriminación. Y es súper complicado. Y yo diría una cosa más, que también hay diferencias, como os dijiste, categorías que oficialmente no sé, significan diferencias importantes, pero al mismo tiempo pueden ser algo que grupos tienen en común. Yo diría, por ejemplo, cuando alguien quien realmente es religioso, católico, y creo que tiene más que ver con una persona muy religiosa musulmana que con una persona ateísta. Pero se presenta en la sociedad, en el discurso oficial, siempre la diferencia entre una persona católica y una persona musulmana. Entonces, realmente es interesante de ver cuándo importan las diferencias, en qué sentido y cuándo no importan. Estoy muy de acuerdo. Para mí, por ejemplo, en lo concreto de esta mañana, a mí, por ejemplo, me parece importante haber dicho que yo era trans. Forma parte de mi experiencia de vida, lo comparto. Lo que no me gustaría que pasara es que entonces ahora yo hubiera dejado de ser Miquel y ser el chico trans que esta mañana vino a CCB. Ese es el punto justo en el que yo creo que, bueno, aparte de ser estas cosas que somos muchas otras y a veces las categorías que nos diferencian se lo comen todo de nuestra identidad. Es que igual aparte de ser trans, igual soy músico o igual soy hermano o igual estoy en el paro o igual... Y entonces hay algunas de nuestras categorías identitarias que ocupan tanto espacio que no nos dejan ser otras cosas. Entonces yo creo que estoy súper de acuerdo contigo de no entrar en el relativismo de, bueno, pero si nos ponemos así, si la diversidad es lo más importante, no, hay unas condiciones históricas que hacen que en nuestra sociedad lo tienes más difícil si eres LGTB que si eres hetero, total. Por ejemplo, eso es así. Podría dar un ejemplo también, que cuando yo me voy a un bar gay, me voy para no sentirme gay. Y Sí, no, es la paradoja. es que
No, la gente siempre piensa, te vas a un bar gay. El solamente gueto, para vais bar al gay, gueto. No, sé qué. Sí. No, pero te vas porque no tiene ninguna importancia en un lugar como ese. Había otro turno por aquí, si no una mano levantada. Allí. ¿Podemos tener un poco más luz? ¿Podemos tener un poco más luz? Porque sí, así os vemos mejor. no veo. Vale. Mira, cogemos aquella chica que está allí, aquí, allí y aquí. Vale. Igual, Caroline, si quieres podemos coger 2 o 3. Sí, sí, Y así. sí. Vale. ¿Allá al final? Había un chico que estaba esperando desde hace... Vale. Sí. Autogestión del micro ahí al final, porque yo ya... Hola. Hola. Mira, es que me ha llamado mucho la atención un punto que para mí es, bueno, muy importante, que es el tema de la colonización, porque si partimos de esa base, nos da un marco para entender la violencia, ¿no? El discurso que intenta homogenizar y que intenta anular la diferencia, y desde ahí lo entiendo y desde ahí vengo estudiando estos temas también, porque incluso en aquel caso del chico que violenta, para mí, no sé, hoy, y no te estoy atacando la palabra ni mucho menos, pero hablar de pringao, a mí por lo menos me suena a que estamos entonces como en la misma rueda, como el hámster, ¿no? Entonces, hoy somos unos, mañana otros, pero entonces siempre vamos a tener una construcción del enemigo. Y en mi camino personal, yo he encontrado en la música formas pedagógicas para trabajar esto, porque no hay nada más de colonial que la música. Y soy colombiano y pues entonces trabajo con salsa, con reggaetón y con ritmos latinos, más allá de las satanizaciones que se hagan del reggaetón, que dicen esto, aquello, que eso es un análisis, pero yo, y ahí va mi pregunta, voy más al subtexto de la música. ¿Qué hay detrás de la construcción musical y qué nos puede enseñar más allá de las letras? Porque la música es divertida, y si nos vamos a ver en este auditorio, mucha gente sabe más de reggaetón que de las políticas públicas que están intentando hacer algo con estos temas. Es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Y mi pregunta es, Caroline, en Alemania, en la cultura alemana, que tiene otra tradición musical, ¿qué géneros comerciales, digamos, han sido utilizados, si cabe la expresión, para trabajar este tipo de temas, de desestructuración del odio y demás? Gracias. Gracias. Son 2 preguntas. Muchas gracias. Mira, aquí debajo, mira, justo aquí, ¿ves que hay una chica con la mano levantada? Ella lleva mucho tiempo con la mano levantada, sí. Adelante. A mí me gustaría volver a lo que estábamos hablando del odio, y no sé muy bien si solo habéis querido hablar del odio en cuanto a las diferencias entre personas o lo que sea, pero el odio también es generado por baja autoestima o cosas así, simplemente porque alguien no se siente bien consigo mismo y lo refleja hacia los demás. Entonces, no siempre tiene que ver con que otra persona sea distinta. Y no sé si solo queríais hablar desde este punto de vista o como generalizando que el odio es solo en base a eso. Muchas gracias. Mira, aquí había otra mano levantada, justo aquí. Allí, mira, esta persona. Adelante. Antes dijiste que si el agresor ve años más tarde a la víctima, seguramente siente vergüenza o arrepentimiento por lo que hizo en el pasado, pero yo creo que si esa persona no le trae consecuencias sociales, como por ejemplo que le expongan en redes sociales como se ha estado haciendo estos años, no se va a arrepentir y tampoco va a sentir vergüenza, porque tan solo la gente se da cuenta de lo que hace y se arrepiente cuando ve las consecuencias. Así que seguramente en un futuro, al ver a la víctima, no le va a importar si no ha tenido consecuencias en su momento o más tarde. Bien.
Cogemos un turno más allí y volvemos a contestar desde aquí. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Sí. Me parece, no es ningún ataque, pero me parece que te estás un poco contradiciendo con dos cosas que dices, porque llegas diciendo que no quieres que se te etiquete, pero llegas mencionando tus etiquetas. O sea, llegas diciendo, soy un chico trans, o lo que te gusta a ti. Pero la charla no es sobre esto. Entonces, lo que quiero decir, si no quieres que se te etiquete, tienes que evitar los temas, hablar sobre, o sea, si se evita los temas, nadie le va a dar atención, y si nadie le da atención, nadie le va a prestar atención, nadie va a intentar estar hablando o nadie va a intentar rascar del tema. Si nadie habla sobre ello, si a todo el mundo, de verdad, si una persona tiene una buena educación, ¿te crees que le va a importar, es una persona que es trans, esa persona no sé qué? Una persona con una buena educación le va a dar igual. Pero si es un tema que intentas focalizar, pues claro que se le va a hablar o se te va a etiquetar. Si llegas aquí dando la charla y sin ningún tipo de etiquetas ni estereotipos, nadie se hubiese dado nunca cuenta de que eres un chico trans. Y nadie, como dices, al salir de aquí va a llegar a casa o con sus amigos va a decir, wow, hoy nos han metido la chapa a un trans y no sé qué. Eso es lo que creo yo personalmente. Y no es ningún ataque personal. No me siento atacado. No. O sea, es un punto de vista que tengo. Si evitas hablar del tema, nadie le va a dar atención y no se van a evitar problemas. Ya, ahora... No, está bien. Bien, volvemos aquí. Ahora se han levantado... Sí, y lo hacemos juntos, ¿no? Sí. Sí, vale. Solo quiero decir que todas ok. estas manos, ahora tenéis vuestro momento. Y otra cosa quiero decir, estáis haciendo reflexiones súper interesantes y os lo agradecemos. Yo comienzo con Dale. las primeras, eran 2 preguntas sobre la música y sobre, bueno, como en mi país, digamos, hay una educación sobre el odio. Y la primera de la música, gracias por preguntarme, porque realmente a mí la música me salvó la vida. Y yo tenía un profesor de música en mi colegio que yo realmente diría me salvó la vida. Y música para mí era el idioma que podía explicarme la diversidad, que podía explicarme que sí hay una norma, hay un motivo, un tema central, pero no sirve sin variaciones. Y a mí realmente me explicó o me daba la sensación de liberación. Es que realmente era música clásica para mí, pero no importa qué tipo de música es, pero para mí era lo más importante que yo aprendí en colegio, era música. Y la segunda pregunta, bueno, mira, es que en Alemania teníamos algo que se llamamos reeducación, que después del nazismo, que la sociedad, necesitaba una reeducación, una denazificación. Pero para decir la verdad, no era una decisión del gobierno de Alemania, sino era una decisión de los partidos de la guerra de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, que tenemos que realmente reflexionar sobre qué era el nazismo, qué era el fascismo. Pero también al mismo tiempo, aunque teníamos ese sistema de reeducación en los colegios, había una continuación del personal del nazismo dentro de las instituciones de los colegios, universidades, a los cortes, en la política. Entonces, es muy difícil de analizarlo porque había una discontinuación, había una disrupción
pero al mismo tiempo también había una continuación. Y yo creo que solamente la revolución de los estudiantes en 68 realmente cambió algo. Pero, bueno, yo diría hoy todavía tenemos que luchar contra el fascismo. Tenemos un partido como Vox, el equivalente en Alemania se llama AfD, en el Parlamento. Tenemos un terrorismo de la derecha extrema que tuvimos una serie de ataques racistas contra refugiados, contra migrantes. Entonces, es que no sé, nunca se termina la lucha antifascista, diría. Y el odio que no solamente responde a diferencias que existen, sino que construye diferencias. Y sí, es verdad, es que hay las dos formas. Hay un odio que se refiere a gente que realmente es distinta por alguna razón, pero también construye la diferencia o construye la significación de esas diferencias. ¿Vos? Muchas cosas. Mira, la primera, y retomando la reflexión del compañero músico y el comentario de la chica que preguntaba, bueno, pero el odio también puede tener que ver con gente que tiene una autoestima muy dañada y que para sentirse mejor tiene que pisar al de al lado para remontar un poco, ¿no? Y cuando yo he dicho, bueno, al final uno descubre que detrás de esos bulliers había gente que era un poco pringada, y quería retomar lo que decía el compañero, que en ningún caso lo quería decir como para sumarme a la humillación y cultivar la cultura del odio, ¿no? En cualquier caso lo decía porque cuando uno está viviendo acoso muchas veces tiende a magnificar a los que le acosan, ¿no? Y a imaginarse que esa gente tiene vidas perfectas, es muy popular, todo le va bien, y en cambio, retomando lo que decía la compañera, a veces detrás de la gente que tenía que meterse conmigo había chicos que efectivamente se sentían muy inseguros de su masculinidad y que el hecho de que yo viviera como un chico les generaba una tensión en su propia manera de ser chicos. Es decir, que eran mucho más frágiles respecto a los hombres que se presentaban de lo que realmente eran. Porque, hombre, si uno está relajado con ser un chico, ¿por qué le incomoda tanto que otro sea un chico de otra manera? Entonces, hay algo que tiene que ver con cómo se construye la masculinidad, con cómo a muchos chicos les genera violencia ver a chicos femeninos, a chicos gays, a chicos trans o a chicos que no cumplen con las normas de la masculinidad y necesitan, para sentirse ellos reconocidos entre sus iguales, machacar o señalar a los que no cumplen tan bien con esa manera de ser un hombre, ¿no? Pero no, cuando decía pringado no me alegro nada. Ojalá las normas de género nos machacaran menos la cabeza y viviéramos todo el mundo un poco más relajado, ¿no? Totalmente. Yo creo efectivamente que detrás de muchos mecanismos de odio hay gente que siente que es la única manera que tiene de recuperar un poco de autoestima, pisar al de al lado. Y es por eso que tenemos que canalizar de otra manera eso y pensarlo juntos y juntas, ¿no? Respecto a la reflexión de las agresiones, en mi experiencia, bueno, no solo la gente que agrede piensa sobre lo que hizo cuando se la expone públicamente. En mi experiencia, es más, creo que hay maneras más interesantes de hacer pensar a la gente que generó eso, porque a veces detrás de la gente que te trató mal, no hay gente mala, muy, muy mala. Hay gente completamente normal que en algún momento se siente insegura, le pareces una amenaza y tiene un comportamiento completamente inaceptable. Pero creo que no es buena idea imaginar... No existe el normal. Además. Pero respecto a esa pregunta de ¿por qué esa gente cuando yo me la encuentro hoy puede sentirse avergonzada? Pues básicamente porque su principal objetivo en el instituto era humillarme y construir un mundo en el que ellos decían: tú no vas a llegar a nada, tú nunca vas a ser nadie, a ti nunca nadie te va a querer, tú nunca encontrarás un trabajo. Y no hace falta que yo les exponga públicamente, basta con que me encuentre con ellos 20 años después y vean que hice mi vida, tengo mi trabajo, y esa es mi mayor victoria. No tengo que exponerles porque ellos fracasaron en el intento de hundirme. Y eso tampoco es una gran noticia, porque ¿y si no hubieran fracasado? ¿Y si yo me hubiera suicidado? Efectivamente, es una buena pregunta, ¿no? Ellos no tendrían ese espejo, pero probablemente el espejo de mi suicidio interpelaría sobre su conciencia, no tengo ninguna duda. Es decir que, y estoy de acuerdo con lo que decía Carolina antes, la gente que agrede al final del día
sabe que ha estado cruzando líneas. No siempre es un acto como, y lo he hecho muy bien. Y en ese caso, cuando yo me encuentro con estas personas hoy, sé que ellos están pensando, hostia, esta persona la tratamos muy mal y sobrevivió. Sobrevivió, nosotros pensamos que no llegaría a nada y está aquí. Y eso es algo que hace pensar muchas veces a la gente que agrede. Es una de las maneras en las que alguna gente nunca piensa nada, pero alguna otra sí. Y para acabar con el compañero, entiendo lo que dices de que hubiera sido más cómodo, quizá, no contaros esa parte de mi vida. Pero por distintas razones me pareció que valía la pena hacerlo. La primera es porque si yo no lo digo, como tú bien dices, que ha sido bonito que me lo dijeras, me ha gustado, nadie se habría dado cuenta. Eso es una cosa que la gente trans siempre está bien cuando nos lo dicen, pensamos, Pero si nadie se hubiera dado cuenta, y en general si la gente trans nunca dijéramos que somos trans, viviríamos en mundos en los que, aunque hay gente trans y no lo dice, nos da la sensación de que no están. Y a mí me parece que no está de más que esta mañana, entre la gente que estábamos aquí, supiéramos que había gente trans. No me parece una cosa para hacer un gran escándalo, pero es que si yo no lo digo, vosotros os vais a casa no pensando nada, sino pensando que soy un chico que nació siendo un chico, lo cual no es verdad. No es que no hubierais pensado nada, es que hubierais pensado que era otra persona. En mi experiencia de vida, yo nací siendo una chica, viví como una chica durante muchos años, es una información que dice algo del hombre que soy hoy. Y me parece que compartirla no solo es un acto generoso, porque nos hace más libres a todos, también a ti. Es decir, que tú vivas en un mundo y sepas que hay otras maneras de ser un hombre, también es una oportunidad para ti, para pensarte más libremente cómo puedes ser tú un hombre. O sea, que no es solo una cosa que yo he hecho por mí, sino que también me parece que todos vivamos en sociedades donde somos distintos nos dice algo de la comunidad en la que queremos vivir. Luego, si el hecho de que yo haya dicho que sea trans para alguna gente ha sido tan impactante que va a estar toda la mañana pensando sobre eso, es esa gente la que puede hacerse la pregunta de por qué le ha impactado tanto. No yo el que tiene que preguntarse si debería no haberlo dicho. Porque a mí me parece que contároslo está bien. Para mí ser un chico trans es una cosa fantástica, es una cosa buena. Y no creo que tengamos que hablar mucho sobre ello. Pero si para ti ha sido suficientemente chocante, cual digas, pero no hacía falta que lo dijera, ¿y por qué no iba a hacer falta? Si es una cosa sin más, ¿no? Es una cosa que ¿por qué tendría que ocultar? Pues Caroline nos ha contado otras cosas y nadie diría, bueno, pero Caroline, ¿por qué tienes que decir que eres alemana? Bueno, sin más, es alemana, lo dice, como tantas otras cosas que es. Y a mí me parece interesante considerar que yo diga que yo soy trans es como, bueno, tampoco hace falta que cuentes tu vida. Bueno, sí, es un detalle más de mi vida, ¿no? No veo por qué debería ocultarlo. Es más, en una sociedad donde hay tan poca gente trans, me parece que está bien contarlo. ¿Quieres decir algo, Caroline? Sí, vamos a coger ese turno y muchos otros que han levantado la mano. Me parece que me has un poco malinterpretado, por eso he dicho que no es un ataque personal y... No, pero que no me siento atacado, está bien. Por eso, pero lo único que he dicho es que me parece que te contradices, porque si quieres pasar desapercibido, no quieres que se te etiquete, pero eres tú mismo que te etiquetas, te estás contradiciendo. Pero yo quiero, no es que quiera pasar desapercibido. Es una etiqueta que te estás asignando. No. Tú eres tan normal como yo, como otra persona. Eres parte de la sociedad, eres un individuo y no es... esto no es una... por sectores o por unos están con unos o unos están con otros o todos estamos con todos estamos entre todos rodeados de todo el mundo, tenemos que aprender a convivir con todas las personas y si algún tema lo queremos pasar desapercibido o no, o sea, no queremos que se focalice como por ejemplo el color de piel, la sexualidad, la nacionalidad, lo que sea, se evita hablar de los temas y ya está, no, a nadie le duele y a nadie le importa. ¿Qué te importa a ti del país que vengo yo? O sea, son temas que hay gente que le puede llegar a doler, pero si queremos evitar que a la gente le duela, no enfoquemos tanta atención en los temas. ¿Podría responder yo? Bueno, claro. A mí está bien. Yo te contesta Caroline y cogemos otros turnos. Yo pienso que tienes razón. Es una contradicción. Tienes razón. Pero yo diría, bueno, tenemos vidas llenas de contradicciones. Y esa contradicción tiene que ver con una sociedad que da importancia a un hecho de nuestras vidas que para nosotros tal vez no es tan importante, pero lo que está diciendo Miquel es una respuesta a una marginalización. Oh, fuck.
Pero es verdad, es una contradicción. Es difícil de saber que algo de nuestras vidas tiene una significación para el resto de la sociedad que no lo tiene para nosotros. Y yo también estoy mucho de acuerdo de lo que dijo Miguel, que es importante remarcarlo también porque si no, no es visible. Y cuando yo crecía, no había papeles gays, no habían personas gays, sabíamos que existen, pero no en la realidad, sino como algo abstracto. Entonces, yo creo que para mí era muy, muy importante de saber que hay vidas gays, que hay la posibilidad de vivir ese deseo, de sentirse feliz. Y por eso yo comprendo por qué lo dijiste vos. Ha habido muchas manos que se han levantado, entonces vamos a hacerlo progresivamente. Adelante, sí, que vas a salir volando. Querría mencionar, o querría centrarme en dos temas, que es sobre todo el bullying y el miedo. Y es que, en mi opinión, no solo se hace el miedo contra las víctimas, sino también contra los seguidores, porque también, lo que digo, es curioso que mucha gente que a fin de cuentas es buena, a veces debido al miedo que les da de no encajar, de ser diferentes y de ser la nueva víctima, cambien totalmente de parecer. Y yo lo que pienso, que eso sí es una opinión personal, pero yo lo que pienso, si esta persona era tan buena y quería tanto ver un mundo mejor, ¿por qué no empieza él? Y también, él posiblemente podría decir, pero ¿cómo empiezo si es muy difícil cambiar ahora? Yo lo que me preguntaría o lo que pensaría en decidir es esto. ¿Qué decidiría antes? ¿Hacer la cosa más fácil o hacer la cosa más correcta? Muy buena pregunta. ¿Hay otra mano aquí? Hola. Hola. ¿Se oye? Adelante. Bueno, yo la verdad es que lo que pienso que la sociedad está construida para un tipo de personas. La sociedad en su mayoría busca personas que produzcan, personas que se mantengan por sí solas, personas extrovertidas. Y la gente que queda afuera le cuesta mucho meterse en la sociedad. Por eso existen las etiquetas. Porque las personas negras, las personas latinas, las personas musulmanas, trans, gays, son personas que han tenido una experiencia diferente, porque son personas que han vivido una discriminación repetida. Y por eso dicen, yo soy negro, yo cuando has venido, yo soy trans, porque tú es algo que has vivido y que te ha formado como persona. Un hombre trans no vive como un hombre cis, una persona blanca no vive como una persona negra. Y por eso yo siempre voy a defender la importancia de las etiquetas, porque claro, si hubiéramos vivido desde el principio en un mundo que no te discriminan, las etiquetas no hacen falta, pero en el momento en que la sociedad se pone en tu contra es cuando necesitas agruparte con gente como tú, gente que te entiende, para saber que no estás solo y que tú también mereces existir. Mira, ahí al final. Perdona, allí. Vale, un segundo aquí, que llevaba mucho rato y vamos aquí. Adelante. Sí. Adelante. A mí me interesa sobre todo la idea de que en Internet y todo esto estamos viendo lo que no sé cómo se dice en castellano, los dog whistles, que es una idea de, sobre todo con los nazis, cuando se dice algo que a la persona normal no se reconocería como que tiene un sentimiento antisemético o algo así, pero a la persona que entiende lo que está diciendo dice, ah, este es uno de los míos, este es un nazi. ¿Cómo podemos hacer que los que están aprendiendo sobre esto, ¿no? Los que reconocen que cuando se pone un nombre entre 3 paréntesis estamos hablando de un judío o algo así, ¿cómo se puede educar a la juventud para que no caiga en la idea de, ay, es que lo estaban haciendo de broma o lo estaban haciendo en esta idea de, bueno, si no se enteran no pasa nada, puedo decir lo que quiera? Gracias.
Allí arriba. Hola. Vale. Hola. Que yo quería responder, bueno, al chico aquí delante y más en general, porque ha habido más gente que también ha hablado de eso. Y yo quiero decir que yo creo que para vivir en sociedad y para normalizar las diferencias, por así decirlo, porque son lo más normal del mundo, no hace falta censurarlas. No hace falta que una persona que ha sido un colectivo que ha estado censurado durante mucho tiempo, para ser normal y estar en una sociedad cómodamente y que se le reconozca por una persona y no por eso deba censurarlo. Realmente yo creo que lo más normal del mundo es que una persona pueda hablar sobre lo que le define o que considera que es importante sobre su persona sin que se le recuerde necesariamente como eso y nada más. Y por eso yo creo que el problema viene de creer que si alguien está hablando de su persona y dice, en este caso, soy trans, que luego tú vayas a tu casa y pienses, pues me ha hablado una persona trans. No, te ha hablado una persona y te ha contado que era trans, entre otras cosas, y ya está. Entonces yo creo que el problema es ese pensamiento, no que una persona haya dicho eso. Entonces, por mi parte, yo creo que el problema viene de la gente que piensa así y de ese propio pensamiento, y es lo que tendría que cuestionarse. Ya está. Hola. Vamos a coger una última pregunta. Puedes hacer tú una pregunta, cogeremos una última pregunta y cerraremos. Perdona, vamos a intentar responder a las preguntas, pero antes yo tengo una pregunta. A mí me gustaría comprender un poco más sobre la normalidad aquí. ¿Quién de vosotros tiene una familia con una historia de migración? Ok. Solamente para comprender un poco más, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De? Andalucía. Andalucía, ok. Otros, ¿de dónde? Ucrania, ¿de dónde en Ucrania? Lviv. Lo conozco, estuve en abril. ¿De dónde? Ucrania también. ¿De dónde en Ucrania? ¿Quién más? Acá. ¿De dónde? ¿De? Chile. Chile. ¿De dónde en Chile? ¿Qué? Valparaíso. Ok. Donde estuve Palo de Ruda. Ok, bueno, entonces solamente quería saberlo porque también ya es un ejemplo de la normalidad. Tenemos realmente el mundo en esa sala. Total. Y ya porque estábamos hablando todo el tiempo de la diversidad como si fuera algo abstracto. Está aquí. Pero está aquí. Eso somos nosotros. Y las otras preguntas, bueno, lo de Internet y de comprender los códigos, realmente es una pregunta muy, muy importante. Y estoy de acuerdo, necesitamos una educación para comprender las estéticas, los códigos, los narrativos, para realmente, bueno, comprender de qué están hablando, porque tiene razón, es una máscara, es una folclore, se presentan como si fueran, no sé, discursos democráticos, pero no lo son. Entonces creo que es realmente importante también en los colegios, pero también, por ejemplo, en las redacciones de los periódicos. Yo diría, en Alemania por lo menos, no tienen ni idea, aunque son periodistas, pero no tienen ni idea de los códigos, el vocabulario, las estéticas, las caricaturas, todo eso del discurso de la derecha extrema. Y realmente tenemos que trabajar. Creo que había una última intervención que tiene el micro. Sí. Después de tu intervención. No, perdón. ¿Puedo? ¿Puedes hablar? No, porque había una posición Sí, de arriba sí. Que dijo que es muy importante de realmente respetar a una persona como persona.
Y yo diría, sí, es verdad, pero creo que también tenemos que reflexionar que algunas personas tienen, no sé, el peso de una historia violenta. Y yo diría, por alguien quien es, digamos, judío, es difícil de decir, soy solamente judía y quiero que me respetan como persona y como individuo, pero también es importante reconocer la historia antisemita, la historia de la Shoah, de Auschwitz. Y también para gente racializada, sí es muy importante el respeto al ser humano, pero también tienen esa historia colectiva de racismo. Entonces creo que necesitamos que hacer las dos cosas, respetar al individuo y respetar a la historia de una comunidad o un colectivo que tiene una historia de violencia. Ahora sí. Hola, bueno, yo quería hablar de una pregunta que surgió en clase hace unos días, que es hasta qué punto hay que ser intolerante con la intolerancia, porque ahora con todas esas personas que son intolerantes con algunos colectivos y minorías, pues se justifican con lo de libertad de expresión y todo eso. Bueno, yo creo que obviamente la libertad de expresión termina donde empieza la del otro, pero también quería como preguntaros hasta qué punto se te puede como tachar de intolerante por ser intolerante con alguien intolerante. No sé si me habéis entendido. Sí, sí. Y también, no sé si podría responderle a él sobre lo de eso que has hablado antes, sobre que no quieres que como se te etiquete, o sea, que ha dicho él de lo de decir hola, soy un chico trans, ¿sabes? Pues yo quería responderle diciéndote, bueno, no está muy atento, pero yo no voy a decir hola, me llamo tal, soy lesbiana, no sé qué, pues porque no es algo como que me caracterice de primeras cuando me voy a presentar, pero obviamente sí que quiero como que no pienses que yo lo tengo igual de fácil en esta sala, porque seguramente va a haber alguien que pues no me acepte tal y como soy en esta sala, y porque no estoy igual de representada en los audiovisuales que pues una persona heterosexual. Entonces, no se trata de como querer que los otros sepan que eres lesbiana y que te tienen que tratar diferente por eso, pero saber que lo tienes más difícil por eso y que no partimos de la misma base. Y eso. Bueno. Muy buena pregunta. No vamos a coger ya más preguntas, aunque muchísimas gracias. Okay, yo tomo la primera parte de la pregunta y vos... Vale. Bueno, la primera, sí, muy buena pregunta. Yo creo que la intolerancia es necesaria para luchar contra la intolerancia o el odio, pero de otra forma. Nunca quiero usar los mismos instrumentos, las mismas palabras, la misma furia, el mismo odio como los que odian. Entonces lo que importa para mí es también puedo criticar a acciones, puedo criticar a palabras, puedo criticar a política, pero nunca voy a demonizar personas. Eso no quiero hacer. Eso pueden hacer ellos, pero yo no. Entonces yo no quiero que el odio de otros grupos o partidos me cambie a mí. Yo quiero que yo intento por lo menos a continuar con mi forma de hablar, mi forma de ser. No quiero una respuesta mimética que solamente usa también el odio, también el populismo, también la furia, también la discriminación a los otros. Voy a criticar a ideologías, voy a criticar a palabras,
o acciones o símbolos o gestos, pero no las personas. Para cerrar ya este diálogo, bueno, primero muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra atención, por las reflexiones tan interesantes que habéis hecho. Y gracias a Caroline por su generosidad, porque creo que es hace una pedagogía muy importante para que podamos tener esta conversación. Y simplemente, para abordar la segunda parte de esa pregunta y irnos a casa todos en paz, estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Caroline, de que en el fondo enfrentamos una contradicción, sobre todo la gente que pertenecemos a minorías, respecto a hasta dónde deberíamos hablar de ello o no. Pero a mí básicamente lo que me pasaba esta mañana es que iba a ver a 300 personas, 300 adolescentes. Yo cuando fui un adolescente trans nunca tuve un referente trans adulto, jamás. Y me parecía que no era muy responsable o honesto por mi parte no decir que era trans, porque probablemente en esta sala haya alguien que lo sea y que probablemente agradece que haya otro que tome la palabra y diga yo también lo soy, ¿no? Y creo que eso, que yo no tuve y que me parece que deberíamos intentar todos construir mundos en los que fuéramos lo máximo diversos posibles entre nosotros, tiene que ver con que alguna gente sea visible, que es un ejercicio que es incómodo, que a mí me vendría mejor no tener que decíroslo, pero yo pensaba, bueno, pero qué oportunidad perdida, ¿no? Esa yo no la tuve, si hoy lo digo, igual alguien que sale de aquí diciendo, pues había uno que era trans y aparte de trans, pues hacía otras cosas en la vida, y ese tipo de visibilidad es la que moviliza que alguna gente queramos hablar en público, sin más, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que enfrentamos esa contradicción que ha salido durante toda la conversación, que es, bueno, al final, ¿qué papel tienen las minorías? ¿Qué papel tienen esas partes de nuestra identidad? ¿Cómo enfrentamos lo que eso genera colectivamente? Tenemos trabajo por delante. Tenéis también vosotros y vosotras que pensar críticamente dónde queréis estar, dónde queréis tomar partido, qué no queréis silenciar, y por eso hacemos este tipo de conversaciones. Como decía Carolina, al final el motor del odio tiene que ver con lo que cada uno hace, ¿no? Así que esperemos que esto haya sido una semilla para que cada uno y cada una siga haciendo en la dirección de un mundo más libre. Gracias.